estamos todos juntos orándole a Dios para que Dios continúe impartiendo fortaleza a cada una de las congregaciones o los lugares donde nos reunimos con ese fin de engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos que mantengamos en oración a nuestros hermanos que por razones ajenas a su voluntad hoy no se encuentran en la casa. Tenemos algunos hermanos que están un poco quebrantados de salud, y esto tendríamos que subrayarlo porque cada vez que se habla de salud, rápido la mente se le va rápido a la gente y a pensar en la bendita pandemia, en el coronavirus, porque ahora nadie puede terminar porque todos se lo adjudican a él. Entonces, pero no son síntomas y condiciones que llegan a nuestro cuerpo, amén, el resultado de que somos seres humanos, y esta es la causa de esta situación donde nosotros pues obviamente enfrentamos, y tenemos que ser bien sabios, precavidos, porque en muchas ocasiones queremos echar en un solo lugar todas las cosas que acontecen en la vida del ser humano, no es así. Tenemos que ser juiciosos con sabiduría cuando en ocasiones pues decimos que alguien se encuentra enfermo, porque la gente es como antes, que antes se decía que una persona estaba atravesando por alguna causa de salud, y la iglesia en ese ánimo y ese deseo de querer, pues de alguna manera decirle a esta persona que está convaleciendo, estamos aquí contigo, haciendo actos de presencia en los hospitales, hogares, etcétera. Ahora, cuando se dice que una persona está enferma, lo más inmediato que hacen es: vamos a mantenernos orando, pero en distancia. En todo lo opuesto a lo que enseña la Biblia. Pero trataremos de seguir orando al Señor para que Dios nos ayude. Todo esto, pues, de alguna manera ha dado licencia para algunos y obstáculos para otros. Licencia para algunos para justificar lo que ellos nunca han querido hacer, y obstáculos para aquellos que siempre han querido estar ahí en el medio de un obstáculo que se les presenta. Pero de todas maneras sabemos que nuestro gran Dios sigue teniendo el control de todo. Amén. Y que de la manera en que lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Un Dios maravilloso que una vez abrió camino en el desierto y ríos en la soledad. Es el mismo Dios que usted y yo le servimos. El Dios que sigue sentado en su trono, el Dios que su brazo no se ha cortado, que continúa, amén, saliendo de su boca una palabra de aliento, de esperanza, para todo aquel que esté entre los vivos la pueda, amén, apreciar. Porque entre tanto la iglesia de Jesucristo esté sobre la faz de la tierra, hay un mundo que está en tinieblas, que tiene esperanza de conocer la luz. Amén. Y eso es lo bueno de saber que en el Evangelio siempre hay una buena noticia. En el Evangelio siempre hay una buena noticia. Amén. Dicho sea de paso, eso representa el Evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias, que es lo que en medio de la adversidad, en medio de lo que sea que se pueda estar viviendo, la iglesia tiene la misión de mantenerse, amén, anunciando buenas noticias. Buenas noticias para aquel que no conoce al Señor, tiene la oportunidad, amén, de acercarse a Él y que su entorno de circunstancias cambien. Nuestro gran Dios es un Dios maravilloso. En estos días hemos estado disfrutando de ver cómo la mano de Dios hace tan real lo que una vez salió de su boca cuando se habló diciendo Ebenezer. Y hasta aquí realmente Dios nos ha sostenido. Así que me gustaría, de igual manera, poder compartir con nuestros hermanos la palabra del Señor, que sé que usted está anhelando querer oír la voz de Dios, como también en mi persona queremos compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos. Estaremos buscándola en el libro del profeta Isaías. Nos estaremos deteniendo en el capítulo número 9, libro del profeta Isaías, capítulo número 9. Entre tanto usted lo busca, nosotros continuamos compartiendo con usted. Este es un capítulo bien conocido por muchos debido a que el profeta Isaías habla de una palabra profética hace muchos años atrás, hace siglos atrás, de lo que iba a acontecer, luego de este incidente del cual ya todos de alguna manera conocemos, porque ya hemos tenido algún tipo de conocimiento a través de la Escritura, de lo que nos han enseñado. Sabemos que esto tuvo un cierto cumplimiento. No obstante a todo esto, yo creo que la palabra del Señor continúa trayendo luz continuamente debido a que la misma no tiene una interpretación privada, que aunque la historia no cambia, porque por eso es historia, amén, la palabra del Señor, que es una fuente inagotable de inspiración para la vida, amén, siempre transmite una palabra de esperanza
esperanza de luz en medio de las circunstancias que se pueda estar atravesando. Amén. Capítulo número 9, libro del profeta Isaías. Capítulo número 9, libro del profeta Isaías. ¿Lo tiene, amado? Amén. Leemos esta gloriosa palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Mas no habrá siempre oscuridad. Debería de subrayar eso. Para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra, que tocaron primeramente la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz que resplandeció sobre ellos. Le pido que por favor me ayude a orar. Necesito que nos podamos unir en oración para que Dios coloque su palabra en nuestros labios para con el fin de que cada uno podamos ser edificados. Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por este gran favor que hoy una vez más nos brinda de poder estar en este lugar junto con mis hermanos, tus hijos, Señor, los cuales compartimos en este tiempo agradable de bendición, y saber que tu presencia se mueve en este lugar para nosotros es de gran alegría. Pero te pido, Dios mío, que recompenses el esfuerzo de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran en esta casa, pero también, Señor, traemos a memoria a aquellos que componen esta casa y que por razones ajenas a su voluntad hoy no se encuentran en la misma. Te pedimos para que tú continúes restaurando su salud, su fuerza, el vigor necesario para poderse levantar y acercarse a este lugar de oración que tú nos has, Señor, regalado como una bendición. Te pido, Dios mío, que tú obres de una manera poderosa, que te manifiestes con poder y gloria. Y en el transcurso del compartir tu palabra, el enfermo sea sano, el cautivo sea libre. Y aquel que necesita, Señor, ser alcanzado, puede entender que aún tú tienes un inmenso interés sobre ellos porque le aman. Te pido, Dios mío, que te manifiestes con poder y gloria. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Campamento y territorio de Jehová es este lugar. Por tal razón te suplico, Dios mío, que entre tanto tu palabra es anunciada, hay en los labios de tu pueblo un espíritu de alabanza y de adoración, y de igual manera provoque que tu presencia se haga manifiesto en esta casa. Nosotros nos hemos de encargar de darte toda la gloria a ti porque a ti pertenece. Sabemos que tenemos la autoridad para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y lo usamos. Y ahora te pido, Dios mío, que hables a nuestra vida, porque anhelamos fervientemente una vez más poder escuchar tu voz. En el nombre del Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Denle un aplauso a su rey. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. Que en otras lenguas quiero hablar como señal. Y a su nombre. Vive. Bueno, nuestro gran Dios, estamos conscientes de la realidad a la cual enfrentamos y siempre que nos allegamos o nos acercamos a un lugar donde de alguna manera tenemos la convicción de poder oír la voz de Dios y una palabra que de alguna forma nos produzca esperanza, fortalezca nuestra fe para proseguir hacia adelante, pues siempre venimos con esta inclinación de querer oír la voz de Dios y que de igual manera las herramientas necesarias que necesitamos podamos obtenerlas para proseguir hacia adelante, hacia el lugar que ya Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Sabemos los tiempos que vivimos, no estamos ignorantes ante la realidad que tenemos por delante. Vivimos unos tiempos que han sido anunciados, unos tiempos que de una manera clara y contundente se identifican como los tiempos de principios de dolores, donde ya habiendo sido anunciados de alguna manera a través de cada uno de los escenarios que nos cuesta atravesar o vivir, nos damos de cuenta que todo lo que habló la Escritura es real, que todo lo que habla la palabra es verdad, y que esta verdad constantemente se hace más contundente conforme a como el tiempo va pasando. Todo lo que en ella está escrito vemos sin ninguna duda que se está cumpliendo.
La Biblia ha estado hablando y ha estado mostrando unos reflejos realmente tan transparentes a los que hoy día estamos viviendo. Tiempos donde, como en aquel tiempo, había crisis moral, había crisis política, había crisis espiritual, había crisis en una sociedad que estaba en decadencia. De igual manera parece ser el reflejo o el espejo de lo que hoy día estamos viviendo. Que para la iglesia no debería de ser sorpresa, puesto que ya había sido todo esto ya anunciado. Dado toda esta realidad, amén, que vivimos por delante, también hay un pueblo militante, hay un pueblo que se encuentra detenido o estacionado en un cierto lugar con la asignación que tiene por delante. En ocasiones nos vemos fatigados en el camino y es el resultado de la realidad que vivimos. Una realidad que no podemos ignorar. Amén. El camino, las circunstancias producen desgaste, fatiga. En ocasiones se nubla nuestro entendimiento y no podemos ver con la claridad que quisiéramos ver el camino que nos corresponde caminar. No obstante a todo esto, vamos de una manera tan ligera, apresurada, en busca de que alguien escuche en algún cierto lugar el socorro que emana de un alma quebrantada, gritando en alta voz: Señor, acude a mí porque siento que mis fuerzas se me acaban. Me parece escuchar la voz de algo o de alguien que en los tiempos, amén, que vivimos, grita de manera desesperada en los lugares donde tiene la oportunidad para hacerlo: Señor, estoy aquí suplicándote que llegues a tiempo porque mis fuerzas se me agotan. Y ante este gran desafío que tenemos, que no podemos ignorar, vemos que tenemos en medio de todo esto la responsabilidad, no de ignorar lo que vivimos, pero sí de entender que lo que vivimos no puede opacar la asignación que tenemos como iglesia sobre nuestros hombros. Amen. Y a pesar de que estemos atravesando por lo que estemos atravesando, la palabra de luz está en los labios de la iglesia y no hay nada que la pueda apagar. Porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, y es lo que Dios nos ha dado, amén, para hacer la antorcha en medio de cada uno de los episodios que vivimos. Amén. Yo traigo a la memoria, amén, cada vez que en algún momento del camino parece que atravesamos, digo atravesamos, porque todos estamos en este escenario, momentos difíciles, me tengo que remontar a la historia. Tengo que sostenerme de algo que tiene que haber acontecido para que mi esperanza se fortalezca. Entonces, lo que leo en la palabra, cuando en ella está escrito de uno que sí sabía lo que hablaba diciendo, que él era el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa verdad me abrace, esa verdad me arrope, esa verdad me sostenga, porque he aprendido, amén, por causa de la realidad que he enfrentado, que no me puedo apoyar en otro frágil como yo. Necesito urgentemente apoyarme en alguien que sea más fuerte que yo. Por eso me apoyo en Él, me apoyo en Cristo. Nos apoyamos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Y cuando comenzamos a abrigar esa palabra de esperanza, ella nos lleva a remontarnos a un viaje a través de la historia. Y nos acordamos de que cuando hubo tanta oscuridad producto del pecado, Dios vio con agrado a un hombre en la tierra, en medio de la oscuridad que producía el pecado. Dios vio a Noé y Noé lo llamó, lo señaló y le dio una asignación en medio de un mundo que estaba en caos. Dios le dio a Noé una palabra de esperanza. A un hombre imperfecto le dio una palabra perfecta. A un hombre, amén, ordinario le dio una palabra extraordinaria. Aleluya. Y me parece observar que como a Noé, esa palabra también le ha sido entregada a la iglesia. Noé, en el tiempo que le correspondió vivir un tiempo de tanta oscuridad, comenzó a traer una palabra de luz que la gente, amén, no quería oír. Y ahora yo entiendo, es que las tinieblas no pueden soportar la luz. Amén. Así es. Parece que cuando se habla palabra de luz a alguien que está en tiniebla, le incomoda. Porque la palabra se convierte como en un aguijón. Amén. Y la gente le incomoda oír la palabra del Señor cuando ellos están en oscuridad y quieren prevalecer en la misma. Sin embargo, ahí continuaba Noé predicando la palabra, hablando la palabra, porque la asignación de Noé era predicar, no era convertir a la gente. Vive Jesús. La asignación de la iglesia es predicar, no es cambiar a la gente. Vive Jesús. Por eso que la iglesia no debe dejar de predicar, vea lo que vea, oiga lo que oiga, sienta lo que sienta. Amén. La palabra del Señor está por encima de la verdad que estamos viendo. O sea, de la realidad que estamos viendo, la verdad que ha sido sembrada en nosotros nos hace fuerte, no por nuestra fuerza, sino porque Él está dentro de su iglesia. Amén. Y Él nos da la fortaleza para continuar construyendo como Noé el arca.
También pasó esa historia. Y continúo mirando las páginas de la historia, buscando algún escenario que me produzca esperanza, que yo pueda de alguna manera crear una similitud de lo que la humanidad en la actualidad está viviendo. Y puedo ver, amén, también a un mundo en cautiverio, ver un mundo gimiendo, gritando, desesperado, cansado de los latigazos recibidos por aquellos que los tenían cautivos. Veo un mundo cansado, trabajado, amén, fatigado de la constante y continua faena de la esclavitud. Pero también veo, amén, un espíritu fuerte, veo un espíritu noble, firme, clamando a un Dios que le habían sido hablado una palabra de promesa. Algún día saldrá de esta cautividad, algún día vendrá aquel que va a venir a libertarte de este momento de cautiverio. Entonces el pueblo comenzó a escuchar de alguna manera, amén, que Dios iba a levantar a un emancipador. Esto es un libertador. Y en ese escenario, amén, realmente complicado y tan difícil, se presentó a Moisés con una palabra de luz en medio de la oscuridad, con una palabra de esperanza. Amén. Y comenzó a hablar una palabra de luz en medio de un momento de cautiverio. Y esta palabra comenzó a remontar a aquel pueblo en cautiverio a lo que un día los profetas habían hablado. Algún día saldrás de este lugar hacia la tierra que ha sido prometida, amén, por tanto tiempo. Y esta palabra la comenzaron a abrazar. Y a pesar de que en medio de los desafíos del camino muchos declinaron de lo que habían comenzado a hacer y tornaron su mirada hacia atrás, de igual manera también había un pueblo militante, un pueblo que comenzó a crecer en el desierto. Hay gente, amén, que están, amén, destinados a entrar a la tierra prometida porque aprendieron, amén, a caminar en el desierto. Dicho sea de paso, nacieron en el desierto. ¡Santo! Hay gente que nacen en cunas de oro, pero hay gente que nacieron en el desierto. ¡Santo! Y el que nace en el desierto sabe agradecer. Yes. El que nace en el desierto sabe caminar en medio de la adversidad. El que nace en el desierto sabe oír la voz de Dios, porque no hay nadie que te hable ahí. En el desierto, cuando naces en el desierto y comienzas a abrazar una palabra que te ha sido dada en medio de tu momento de crisis, esa palabra te comienza a producir luz. Y cuando necesitas, amén, el alimento que te ha de sostener o que necesitas para poder proseguir hacia adelante, Dios se encarga de convertirse en tu maná. Dios se encarga de convertirse en tu alimento para poder adquirir la fuerza para proseguir hacia adelante. Porque así lo ha establecido Dios. Me gusta lo que enseña la Biblia. Y a su nombre. ¡Gloria! En una ocasión habló un gran hombre diciendo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yes. Esta palabra es una palabra de contenido mesiánico, hablando el salmista de Cristo. Me enfoco en esa descendencia, porque esa descendencia soy yo, esa descendencia es usted y todos aquellos que han sido marcados con la sangre del Cordero de Dios. Es esa descendencia que no va a mendigar pan. Dios no llamó a su pueblo a mendigar pan, porque Dios es nuestro pan, el pan que necesitamos en nuestro momento de hambre. Él es nuestro pan. Él es nuestra luz. Amén. Y a su nombre. ¡Gloria! Y vemos todas estas páginas de la historia que de alguna manera me trae esperanza, me trae luz. Porque yo sé que cuando caminamos o cuando leemos o escuchamos pasajes como los que hemos tomado en consideración en este día, que están en el capítulo número 9 del libro del profeta Isaías, que habla una palabra, amén, profética, hablando del Mesías que iba a venir en el momento, amén, que se iba a presentar en el momento del caos. En muchas ocasiones los seres humanos crean conjeturas que se hacen, amén, panoramas conforme a su juicio o a su capacidad. Pero la palabra del Señor no está presa. La palabra de Dios con la inspiración, usted no la puede llevar a un cajón, la historia no se cambia. Pero la palabra del Señor tiene una inspiración continua y constante. Por eso es que es una fuente inagotable de vida. En ella siempre hay vida. Vive eso, Y a su nombre. ¡Gloria! La historia no cambia, pero la palabra es inspirada. Y esa inspiración llega a nuestros días presentes. Yes. Amén. Entonces miramos las páginas de la historia. Vemos como Dios siempre ha estado tratando con la humanidad. Dios siempre ha tenido en bien allegarse a ellos en los momentos más críticos de la historia. Pero también la misma Biblia nos enseña, el apóstol Pablo habla a los romanos diciendo que no contenderá para siempre a Dios con el hombre, porque el hombre a fin hombre es. Y que llegan momentos en la vida del ser humano que aunque Dios está observando, Dios permite que diferentes tipos de circunstancias lleguen y toquen a la vida de aquellos que de alguna manera se han negado a entender la realidad y la necesidad que tenemos de Dios. Y Dios permite que los seres humanos vivan diferentes tipos de episodios al resultado de la desobediencia.
no de lo que Dios quiere que ellos vivan. El resultado de la desobediencia. Porque aquí no podemos, amén, meter en un mismo molde lo que son consecuencias y lo que son, amén, pruebas. Una prueba es el resultado de que te llegó el tiempo, amén, del examen. Y ese examen te va a llevar a otra estación, a otro lugar, a otra madurez. Eso es una prueba. Una consecuencia es el resultado de una mala decisión que tomamos en el camino y no tenemos que otra que enfrentarnos a las consecuencias. Y bueno es Dios que nos da la fuerza para poder atravesar por las mismas. Y a pesar de que hemos sido los responsables de tener que vivir lo que nos corresponda vivir, Dios en su misericordia, en su amor, nos da la mano, nos da la fuerza para entender que entre tanto hay vida y esperanza, que nos podemos levantar siempre y cuando nuestro corazón se mantenga, amén, a la altura de poder recibir la bendición del Altísimo, contrito y humillado. Pero ahora vemos cómo el pasaje de la historia continúa su curso y siguen aconteciendo diferentes tipos de episodios en la historia de la raza humana que de alguna manera traían quebranto en el corazón de Dios, dolor en el corazón de Dios, al punto de que un día, amén, decidió Dios guardar silencio. Y cuando en el corazón, amén, del ser humano, amén, se cierra a querer escuchar la voz de Dios, comienza la neblina, comienza la oscuridad. Cuando el hombre en sí se niega a oír la voz de Dios, comienza a caminar en un mundo de oscuridad. Porque el hombre por sí mismo no puede producir luz. El hombre en sí mismo no puede producir luz si no la recibe de alguien que sí la tenga. Por eso es cuando se presentó delante de aquella gente que conocían conforme al tiempo del pasado aquel que se decía, soy la luz. Cuando vino en un cuerpo humano habitando entre los hombres, dijo, yo soy la luz del mundo. Hablaron aquellos diciendo, conocedores de la historia, blasfemas dicen, porque lo único que ellos conocían como la luz era Jehová de los ejércitos. Pero ahora vino él encarnado en un hombre diciendo, yo soy la luz. Amén. Y esta es la palabra que en ocasiones le es difícil entender a aquellos que se aferran a la letra, porque la letra al fin de cuentas mata. La letra usted no la puede interpretar conforme a la letra porque le ha de ser locura, no la va a poder entender ni comprender. Por eso es que necesitamos no aquel que la escribió, sino aquel que la inspiró. Para poder entender la Biblia no solamente necesitamos el escritor, necesitamos al que la inspiró. Y por eso es que la iglesia se sostiene en aquel que la inspiró. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo una obra extraordinaria en la iglesia. A pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos, a pesar de lo que sintamos, nosotros sabemos que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo es extraordinaria. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia salvadora de nuestro gran Dios. Y a su nombre. Y vino un tiempo de silencio. Evidentemente, no hay ningún tipo de duda, es un tiempo de oscuridad. Cerró el libro de Malaquías con la expresión de maldición. Y este periodo de tiempo de silencio trajo tanta angustia al corazón de la gente. La gente estaba en un estado de desesperación porque ellos no querían oír más historias. Ellos querían oír una palabra fresca que proviniera del corazón de Dios. Pero no había un hombre que se levantara porque así Dios lo había permitido. Hablar palabra, amén, en el momento que pudiera de alguna manera confrontar la realidad de los tiempos que estaban viviendo. Y ese tiempo de silencio trajo desesperación. Ese tiempo de silencio trajo mucha oscuridad. Porque había mucha neblina, no había palabra de Dios. Pero Dios en su momento, en el tiempo que Él tenía ya señalado, sabiendo que el tiempo oportuno era el que Él tenía ya diseñado. Porque este es el problema de nosotros seres humanos, que pensamos que las cosas deben de ejecutarse a nuestro tiempo. Debido a lo que a veces conocemos, amén, creemos que las cosas han de suceder conforme a lo que hemos aprendido. Y ahí es donde se nos rompe a nosotros, amén, el conocimiento de la realidad. Porque Dios no trabaja con nuestro pensamiento. En una ocasión Dios le tuvo que hablar a un hombre y decirle, ¿sabes algo? Mis pensamientos no son como los tuyos. Mis caminos no son como los tuyos. Y a veces Dios le tiene que decir a la iglesia, yo sé que tú has aprendido. Yo sé que tú has estado observando, amén, que el deseado de las naciones está a punto de retornar. Yo sé que tú has oído en diferentes partes, el mensaje ha sido el mismo. Nuestro Señor Jesucristo está a punto de llegar, amén, nuevamente por su iglesia. Pero te quiero decir también una cosa. Yo no pienso como piensas tú. Posiblemente tú estás pensando, amén, en tu entorno.
Y hay ocasiones que Dios en su paciencia está pensando en el vecino, en el que está al lado y en el que está mucho más allá. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente. Dije que Dios es paciente. Dios es paciente. La espera que para nosotros es desesperante, para Dios es un momento de oportunidades para aquel que no le conoce. O aquel que se ha apartado pueda regresar al camino. La paciencia de Dios es una señal de su amor. La paciencia de Dios es una señal de su constante y perseverante amor y misericordia para con aquella humanidad que se ha alejado. Pero ahora vemos a Dios en el escenario. Levanta un hombre con una palabra en medio de una oscuridad de tinieblas. Lo comienza a levantar en un lugar donde no todo el mundo, le complacería llegar a predicar, en un desierto. Y allí comenzó a predicar Juan el Bautista, en medio de un desierto. El mensaje que no muchos quisieran escuchar, porque no muchos lo pueden soportar. Y a su nombre. Gloria. La gente le gusta escuchar el mensaje de la bendición. El mensaje de la prosperidad. El mensaje de todo está bien. El mensaje de que me gusta, qué lindo tú eres. Pero pocos pueden procesar o asimilar el mensaje del arrepentimiento. No todo oído está de acuerdo a escuchar el mensaje del arrepentimiento. Porque es el que te confronta con tu realidad. Es el que te dice lo que la gente no sabe, pero que ese mensaje lo sabe. Porque ese mensaje se hace como espíritu entre medio de tu ser y te cuestiona. Penetra en tu oscuridad de mente y de pensamiento. Y te dice, sabe que tienes que arreglarte. Porque te confronta. Aleluya. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje que no puede escasear en este tiempo. Es bueno decirle a la gente lo lindo que se ve sin dejarle de decir la realidad que tiene que arreglar. Tenemos que entender que el mensaje de Dios que no te confronta en este tiempo, amén, tiene que ser procesado. Porque estamos en el tiempo donde se está separando la paja del trigo. Aleluya. Estamos en el tiempo donde el segador ya está a punto de separar la paja del trigo. Y la paja, aunque parezca trigo, sigue siendo paja. Hay pajas que parecen que son trigo. Pero el que sí sabe, cuando está delante de ella, le dice, a mí no me venga con eso, que tú sabes que yo sé que tú eres paja. Estamos en un tiempo donde la fe de muchos está siendo procesada. Vive Jesús. Donde está pasándose por ese proceso de fuego, de candela, para ser purificada como el oro. Entonces ahora llega Juan el Bautista con ese mensaje. Y comenzó a predicar y comenzó a hablar. Y comenzó el pueblo a comenzar a vivir una experiencia extraordinaria que ya había sido anunciada por los profetas. Que iba a llegar a alguien en el momento de mayor oscuridad que iba a traer luz. Entonces, en medio de este escenario del cual muchos ya de alguna manera hemos conocido, porque de alguna forma esta información y esta realidad tiene que haber sido, amén, llegada a nuestra vida, llega la persona de Cristo, nacido, amén, como lo había establecido la voluntad del Señor, de una virgen y de toda esta realidad. Y esta confrontación que vivió un mundo que caminaba en tinieblas no pudo entender que Dios sabe bien lo que hace y que Dios no se ajusta a nuestros caprichos ni a nuestros decretos. Nació, amén, en un mundo de tanta oscuridad, habitó entre los hombres, mas los hombres no le recibieron. Anheló fervientemente cumplir el deseo de querer alcanzar a todos los que pudieron haber sido alcanzados, mas sin embargo le pasa como le ha pasado a muchos que dicen ser la iglesia. A los suyos fueron, mas los suyos no le recibieron. Sí, a veces la iglesia se sorprende cuando vamos a los nuestros y los nuestros nos dicen, aquí no venga con lo mismo, aquí no venga. Va a estar fulano, perencejo allí, y allí no te pongas a estar que si Pablo, que si Lucas, que si Juan. Allí no venga porque te vas. Bueno, entonces se molestan. Si la Biblia dice que es Cristo, a los suyos fue, a los suyos no le recibieron. O sea, nos molestamos nosotros, dos. Porque que representamos de alguna manera esta persona de la iglesia, o esta figura de Cristo en el mundo. Entonces vivimos diferentes tipos de episodios que nos confrontan ante la realidad que tenemos por delante. Pero lo que a mí me llama la atención realmente, que es lo que queremos comenzar a predicar en esta tarde, porque estamos hablando de la introducción, es lo que ahora el profeta Isaías, que está siendo llamado con una misión específica a predicar una palabra del Señor,
notamos que en el capítulo número 8 Dios le habla al profeta primero y le dice, amén, que no llames iniquidad lo que el mundo llama iniquidad y que no te ajustes a lo que el mundo quiere establecer. Y que no temas como el mundo teme, sino ten temor a Jehová. Ten miedo, pero te estoy parafraseando lo que está en el capítulo número 8, del verso número 11 en adelante. Entonces Dios le habla al profeta, lo prepara y le dice, amén, cuidado con ajustarse al lenguaje que esta gente se ajusta. Dicho sea de paso, si esta palabra la aplicáramos en estos tiempos, tendríamos que entonces oír la voz del apóstol Pablo diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tú no caigas en el síndrome, amén, del borrego. Esta gente de que por donde se va uno, se van todos. Entonces, si nosotros analizamos los tiempos que vivimos, donde de alguna manera hay una conexión, como parece que se han puesto todos de acuerdo, todo el sistema que transmite información en muchas ocasiones, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque como que se han puesto de acuerdo en hablar todo lo mismo. Y no precisamente porque todo el mundo esté hablando lo mismo, es porque tenga la razón. Aleluya. Voy a repetir esto porque posiblemente no me van a entender. No quiere decir que porque todo el mundo está hablando lo mismo, todo el mundo esté en la razón, en lo justo. Hay gente que están hablando lo mismo porque el sistema los ha obligado, le ha impuesto eso que ellos quieren hablar. Necesitan que hablen. Para que todo el mundo escuche lo mismo. Entonces ahí se levanta la iglesia. Eso es oscuridad. Se levanta la iglesia a hacer fuerza con una palabra que traiga luz en medio de las circunstancias. Esta luz no puede colocarse debajo de la mesa porque deja de alumbrar. Aleluya. Esa luz tiene que colocarse encima, amén, donde va, para que la misma traiga luz en un mundo que está en oscuridad. Entonces, porque es que me llama mucho la atención esto, como el profeta habla diciendo que no habrá siempre oscuridad. Aleluya. Y no podemos negar la realidad que estamos viviendo. Hay una oscuridad social. Lo que antes se le decía que era bueno, ahora se le está diciendo que es malo. Vive Jesús. Y todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces nosotros Vive Jesús. tenemos que de alguna manera tener que confrontar con conciencia y sabiduría esta realidad que nos corresponde vivir. Pero no habrá siempre oscuridad. O sea, el mundo que en aquel tiempo estuvo en oscuridad, en el momento oportuno, Dios tenía ya establecido que iba a presentarse, amén, en el escenario de la realidad del mundo, amén, uno nacido, amén, de una virgen, que venía sobre sus hombros una responsabilidad, amén, extraordinaria, de la cual hoy usted y yo somos beneficiados. Amén. Pero ya aquel niño pasó, ya la historia de este ya aconteció. Pero como la palabra del Señor, amén, no puede tener una interpretación privada, aunque la historia no cambia, el mundo que ahora está en oscuridad, amén, no siempre estará en oscuridad. Aquel pueblo fue impactado por el nacimiento de un niño nacido de una virgen. Pero este pueblo anhela de manera desesperada al Hijo de Dios, amén, sentado en su trono, diciendo, aquí la iglesia, aquí estamos. El que una vez nació de virgen, ahora viene nacido de Dios. Amén, montado, aleluya, en su trono, diciendo, heme aquí, mi iglesia. Y podemos entender esta realidad. No siempre habrá oscuridad. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo que ya había sido anunciado. Y aunque aún todavía los acontecimientos que realmente que pueden causar quebranto, gemido a la vida de la iglesia, no están surgiendo, debemos de entender que la iglesia no representa el lugar solamente donde nuestro entorno se encuentra. Porque la iglesia está siendo esparcida en diferentes partes del mundo como miembro del cuerpo de Cristo. Y muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos están viviendo momentos críticos, difíciles, donde la vida de ellos está siendo arrebatada por causa de declarar de manera pública y sin temor que ellos son hijos de Dios y son iglesia. Nosotros hoy disfrutamos de una bendición tremenda. Hay unas libertades que nos están siendo otorgadas para predicar y para hacer y para programar una vez más el mensaje del Evangelio. Pero están tratando de arrebatarnos de las manos si nos dormimos. Tenemos que confrontar toda esta realidad que tenemos por delante. Porque esta es la iglesia. Y a su nombre. ¡Gloria! La iglesia
está llamada a hacer ajuste ante la realidad que tenemos por delante. Señor. A enfrentarnos a los desafíos con diferentes tipos de estrategias que en ocasiones cambian. Lo que nunca puede cambiar es el mensaje de la verdad. El mensaje que trae luz. Entonces, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nos anuncia de una manera esperanzadora que nuestro Señor está a punto de llegar. Que con muchos de estos que hemos hablado conforme al relato breve de acontecimientos de la historia, y que Dios llegó en su momento oportuno, yo estoy convencido, usted sabe que hay diferentes tipos de acontecimientos los cuales se reflejan o reflejan algunos que analizan la Escritura. Algunos dicen o piensan que la venida de nuestro Señor será en el momento aquel donde se pasará por la gran tribulación y que Dios levantará la iglesia. Otros piensan también que la venida de nuestro Señor será a mediados de este acontecimiento donde la iglesia está enfrentando quebranto y dolores. Pero también están los que hemos creído que Dios es un Dios justo y en su justicia, amén, que ya la iglesia ha tenido que atravesar diferentes tipos de episodios y desafíos. Amén, la iglesia ha de ser levantada en el momento donde la boca de Dios diga, heme aquí, levanta su iglesia. Amén, que la trompeta suena. Amén, porque después que usted ha vivido diferentes tipos de episodios, donde a pesar de sus debilidades Dios lo ha hecho fuerte, porque Él ha sido su fuerza, Dios va a restaurarlo en el tiempo oportuno. Por eso es que la iglesia tiene que entender de que hay un mensaje de esperanza en medio de todo esto. La gente habla de la guerra de aquí, del acontecimiento de allá, del anticristo de aquí y de allá. Yo hablo de que llegará el momento, amén, donde, amén, el sonar de la trompeta, el arrebatamiento de la iglesia va a subir. Y en eso estoy convencido que nos vamos nosotros. Amén. Tenemos que tener la firme esperanza de que nos vamos nosotros. Nuestra cabeza nunca puede ser recostada en nuestra almohada sin antes estar a cuentas con Dios, porque nosotros no sabemos ni el momento ni la hora que ha de sonar la trompeta. Señor. O sea que cada momento es un momento de esperanza. Y todo esto que sea prolongado es el amor de Dios siendo manifiesto sobre el ser humano. Y a su nombre, Gloria. de silencio. Tinton, tinton, Alaba. tinton. Estamos esperando Santo Jesús. el momento donde Él diga, amén, y dé la orden para que la trompeta se suene. Amén. Amén. Aleluya. Y la iglesia está en esa esperanza viva, de saber de que nada de lo que hemos realizado ha sido en vano. Porque esta leve tribulación es momentánea. Esta breve tribulación, el apóstol Pablo le habla, esto es momentáneo. Todo esto es momentáneo. Amén. Nos espera algo grandioso. Nos espera algo extraordinario. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que entender esta realidad. Aleluya. No podemos aferrarnos a lo que conocemos o vemos o sentimos. Porque lo que Dios tiene para con nosotros, lo que ojo no ha visto, ni ha llegado al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene separadas para su iglesia. Nuestro gran Dios en su justicia, amén, tiene un tiempo señalado para todo. Amén. O sea que todo esto es temporero. Se acerca la venida de nuestro Señor. Y la tenemos que, amén, anhelar con alegría en nuestro corazón, porque de Dios es el poder para la realización de lo que estamos esperando. Y a su nombre. Gloria. Entonces, nada de los acontecimientos, yo sé que la fatiga llega, que la ansiedad llega, que la desesperación llega a causa de todo lo que se está viviendo. Pero Dios siempre ha cuidado de su iglesia. Dios siempre ha cuidado de su iglesia. Amén. Amén. Dios siempre ha cuidado a su iglesia. Amén. Dios siempre ha atendido el clamor de su iglesia. Amén. Dios siempre, cuando miramos la historia, cuando yo miro la historia, y yo veo cómo en las manos de Dios, en los momentos más difíciles, ha llegado en el momento oportuno, no en el momento que la gente quiere llegar, en el momento oportuno. El problema es que nosotros queremos ajustar ese momento a nuestra voluntad o a nuestro tiempo. Quizás lo que dice la Biblia es que no ha venido sobre vosotros pruebas sobrehumanas que vosotros no podáis resistir. Porque fiel es que Dios, que como permite que atraviese por eso, de igual manera provee la salida. O sea, Dios tiene el control de todo. Amén. Amén. Esta leve tribulación es momentánea. Amén. Hay un gran peso de gloria. Aleluya. Porque luego que vives unos diferentes tipos de episodios en la vida, esos episodios te hacen fuerte. Porque lo que no te mata, te hace más fuerte. Amén. Que si cada uno de los acontecimientos que has vivido, amén, estamos viendo como a la mano de Dios, amén, está en pie. Hemos visto como mucha de esta gente ha entrado en un estado de depresión impresionante. Muchos no lo ha matado el virus, lo ha matado la depresión.
la ansiedad, la desesperación de querer esperar que los acontecimientos surjan en su tiempo. Pero todavía es una iglesia militante. Todavía una iglesia que en medio de los desafíos sigue diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. La Así iglesia de es. Jesucristo, amén, ha sido escenario de diferentes tipos de persecuciones, desafíos, amén, episodios fuertes. Pero en medio de cada uno de estos episodios y desafíos, Dios siempre se ha hecho presente. Amén. Gloria. Yo creo que usted no me entendió. Dios siempre se ha hecho presente. Amén. Usted tiene que remontarse a aquellos anécdotas que a veces nos contaron. Aquellos que decían en aquel momento cuando se encontraban, amén, clamando y gimiendo y esperando al Señor. Y cuando comenzaron a oír los pasos de aquel que ellos conocen, comenzaron a decirle a la adversidad: tranquilo, que ahí viene el mío. Aleluya. Hoy el nuestro Soy. viene. Yo no sé Soy. si alguien puede escuchar. Vive. Amén, que de manera, amén, galopante, de manera apresurada, de manera firme, nuestro Señor llega al socorro de su iglesia. Amén. Porque no habrá siempre oscuridad para aquellas que una vez estuvo en angustia. Vive Jesús. A los periodos de tiempo todos son pasajeros, tanto malos como buenos. O sea que usted no va a morir en eso. O sea que Dios siempre sabe lo que hace. Y a su nombre. Gloria. Pero sí tenemos que hablar de la realidad de estos tiempos. Amén. No podemos como iglesia engañar a un mundo que camina en tinieblas. No podemos venderle a la iglesia, a la gente, ni aún a las iglesias, un sueño, un cuento de hadas. Tenemos que hablar la realidad. Tenemos que decirle: en el mundo tú vas a tener muchas aflicciones. Pero en medio de esas aflicciones, tienes que aprender a oír la voz de uno que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Eso así. No vas a estar para siempre en oscuridad. Y yo sé que todo esto que está aconteciendo, que ya había sido anunciado, hermano, no podemos negar la realidad que vivimos. Hay crisis por todos lados. No nos podemos apoyar ni podemos confiar en nadie. No estoy diciendo ahora que no confíe, pero tu brazo, en lo concerniente a lo que es la salvación, usted no puede poner eso que es sagrado en las manos de nadie. De nadie. Solamente en las manos de Él. Amén. Aleluya. Este es el tiempo que vivimos. Tiempo donde tenemos que aprender a discernirlo todo. Sí, Señor. No habrá siempre oscuridad. ¿Entendimos hoy? Yes. Todos estos son tiempos y periodos de tiempo pasajeros. Pero nuestro gran Dios, el que sigue sentado en su trono, siempre sabe lo que hace. Esto es impresionante, hermano, porque quiero cortar con esto. Créame que quiero cortar con esto. Pero ¿cómo puede ser que en medio de las pandemias, en medio de la crisis, cuando miramos las páginas de la historia, cada vez que se levantaba una placa, cada vez que se levantaba algún acontecimiento, Dios, amén, hacía que prevaleciera el pueblo de Dios cuando era obediente a sus decretos? Había escasez, pero el pueblo de Dios siempre estaba comiendo. A veces no estaba comiendo lo que quería, pero siempre estaba comiendo. Amen. Así es. Entonces, cuando miramos las páginas de la historia, nos damos de cuenta que lo que una vez habló la Biblia es real. No hay descendencia que mendigue pan. Aleluya. Yo voy a decir esto y lo voy a decir con mucho cuidado. La iglesia como iglesia estamos abiertos a que aquel que nos quiera contribuir, aquel que nos quiera ayudar, que nos haga. Pero la iglesia no está para pararse en una esquina a estar mendigando, porque tenemos a nuestro Dios delante. Sí, Señor. No estoy diciendo que nos cerremos a decir a aquellos que nos quieran contribuir o que nos quieran ayudar, porque para bendición de ellos es. Sí, Señor. Amén. Porque si la Biblia dice que Dios ha de recompensar a aquel que aún un vaso de agua a sus profetas, o sea, a su iglesia, a su gente de... Si la Biblia dice lo que leyó nuestro hermano, ¿qué leyó nuestro hermano? Bienaventurado el que piensa en el día difícil. Dios se va, porque esto de la vida, esto es un asunto de siembra y cosecha. Usted no puede cosechar lo que nunca ha sembrado. Wow. Por eso es que la iglesia recibe frutos en medio de la escasez de otro. Recibe lo que otro no puede recibir porque nunca lo sembraron ellos. Sí, Señor. Dios siempre se encarga de bendecir a su iglesia. Amén. Y en medio de este asunto, yo sé que ha sido difícil, complicado, nuestras emociones. Hemos visto seres queridos, amigos, conocidos que hoy no se encuentran. Pero Dios siempre lo ha sostenido a usted. Lo ha mantenido a usted. Amén. Porque usted carga de Dios una asignación y un propósito extraordinario. Y ese es nuestro gran Dios. Le invito a que se coloque sobre sus pies.
Denle un aplauso a su rey. Y gracias, hombre. Gloria. Aquel mundo que estuvo en un momento de oscuridad fue visitado por un niño nacido de una virgen. En ese tiempo, la iglesia, si analizamos los tiempos que vivimos, y usted analiza lo que dice la Biblia, hermano, cuando Dios le habla al profeta Isaías, le dice algo y enfatiza mucho en el miedo, y enfatiza en el temor, y dice a quién hay que temer. Nosotros como iglesia, y esta ha sido siempre una de las herramientas o estrategias que ha usado el maligno, es infundir miedo, no temor reverente a Dios, miedo, ese miedo que se posiciona en nuestros sentimientos, emociones, que hace de nuestro campo, amén, de nuestra mente un campo de batalla, amén, donde sentimos desfallecer. Ese miedo que nos hace, amén, impotentes, indefensos ante la realidad que tenemos por delante. Dios alerta al profeta como alerta a la iglesia. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Y Dios le dice este tiempo a la iglesia, no tengas miedo. Yo sé que hay que hacer ajuste. Yo sé que nosotros como que tenemos que dejarnos llevar y regular en muchas ocasiones nuestro servicio. Por eso es que a veces no damos los servicios de la manera que quisiéramos darlo. Y no hacemos las cosas de la manera que quisiéramos hacerlas. Porque tenemos que ser prudentes ante la realidad que nos ha correspondido vivir. Pero no podemos tener miedo. Porque si tenemos miedo ante esta realidad, amén, no estamos capacitados para arrebatarle el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. Señor. Y valiente no es aquel que está gritando a las cuatro voces de una manera, amén, fuera de orden las cosas, sino aquel que con prudencia sabe enfrentar los desafíos que en el camino se presentan sin negar la existencia y la realidad que nos ha sostenido de pie, nuestro gran Dios. Porque yo no voy a desobedecer lo que me corresponde desobedecer, pero tampoco voy a desobedecer a aquel que un día me tomó por soldado. Entonces Dios le dice al profeta, como le dice a la iglesia, no tengáis temor, no tengáis miedo. Y el miedo a veces neutraliza nuestro real potencial que tenemos como iglesia. El miedo nos mete en cavernas, en cuevas. El miedo nos sumerge en neblinas de oscuridad continua. Nunca podemos ver la luz porque tenemos miedo, amén, a prender la lámpara. Por eso es que Él se presenta y nos dice, yo soy tu luz. No tengas miedo. No andarás siempre en tinieblas. Amén. Él es nuestra luz. Queremos orar. Queremos orar. Yo sé que decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Pero la iglesia está enfrentando momentos extraordinarios que no podemos negar que nos hemos estado de pie porque Dios por su gracia nos ha sostenido. Pero queremos también entender una vez más que Dios extiende una mano de favor y misericordia sobre aquellos que de alguna manera están conectados con nosotros también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Tu palabra que es vida, tu palabra que es poder. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, la que una vez más nos trae aliento y nos dice, no habrá para siempre tinieblas a aquellos que están en angustia. Porque como una vez socorriste a aquellos que la historia nos muestra con claridad, también sé que tienes cuidado de este remanente que te mantiene aquí. Y aquellos que están esparcidos en diferentes partes del mundo, reconociendo la realidad de tu existencia, que sigue siendo nuestro gran Dios. Y gracias te damos por este grandioso privilegio de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Ahora te pido, Dios mío, que tú te hagas manifiesto en nuestra vida una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Voy a pedir a mi hermano Julio que él nos dé la bendición, amén, de poder partir de este lugar.